En este vídeo os enseñamos cómo visualizar los datos con el paquete ggplot. Es un paquete muy potente de visualización. De hecho, seguramente muchísimos de los gráficos que veis cada día están creados con este paquete, pero todavía no lo sabíais y hoy lo vais a descubrir. Por ejemplo, si entráis en la página web de la asignatura y vais a esta sección en visualización, lo que vais a encontrar son diferentes ejemplos de gráficos creados con ggplot. Por ejemplo, este mapa de aquí. O, por ejemplo, estos gráficos de aquí están creados con ggplot. Son gráficos bonitos, diferentes, con mucha diversidad. Por ejemplo, durante el COVID, pues ha habido muchos gráficos también creados con este programa y también pues tenemos gráficos incluso interactivos, como podría ser este gráfico de aquí. También tenemos otros tipos de gráficos que podéis ver en esta web, aquí está el enlace, y en esta web tenemos o mediante ggplot o mediante extensiones de ggplot podemos ver, por ejemplo, gráficos interactivos y otro tipo de gráficos. En definitiva, esto es lo que se puede crear con este paquete de gráficos que es potentísimo. Y tiene una estructura muy simple de, yo diría, tres capas más las otras. Las primeras tres capas son la primera, la del marco de datos, la segunda, la de los estéticos, os explicaremos qué son los estéticos, y la tercera, la de la geometría. Estas son las necesarias, siempre debe haber en una función ggplot estas tres capas, y después hay otras que os explicaremos algunas. Vamos ya dentro de RStudio, necesitamos tener cargados estos tres paquetes, Gapminder, dplyr y ggplot, y lo primero que haremos es crear con el marco de datos Gapminder pues la primera capa. Es esta, ya está. La primera capa de ggplot es el objeto en el cual vamos a coger los datos. Este es en este caso es el marco de datos Gapminder, pues lo vamos a poner aquí. La segunda capa, a continuación, tenemos que poner la función ggplot, siempre pues tendremos que poner esta función, y después indicar los estéticos. ¿Qué son los estéticos? Pues son partes del gráfico que están asociados a una variable. Lo vamos a ver enseguida. Por ejemplo, el eje de las X, este es un estético, es una parte del gráfico, el eje horizontal que está asociado o que lo asociamos en una variable. Fijaos qué pasa cuando reproducimos tan solo esto. Pues bueno, vemos un gráfico vacío, pero sí que hemos creado ya el eje horizontal. Los datos están aquí. Lo que pasa es que todavía tenemos que poner más información en el gráfico para visualizar alguna cosa. Vamos a meter otro estético, como podría ser otra variable. Todos los estéticos son, al final, están asociados a otra variable. Por ejemplo, pues GDP per cápita. Y ahora ya hemos creado los dos ejes que están asociados cada uno a una variable diferente. En el eje vertical pues tenemos GDP per cápita. Por lo tanto, de momento tenemos dos estéticos, un eje y el otro, que cada uno de ellos se asocia a una variable. Pero necesitamos algo más para finalmente tener algo aquí. ¿Qué es? Pues decirle qué geometría necesitamos. Es decir, ¿qué queremos aquí? Una línea con los datos que hay, cómo nos los va a unir o cómo nos los va a representar. Con una línea, con puntos, ¿con qué nos lo va a hacer? Pues ahora se lo decimos. Ojo aquí, porque al final de esta capa, de la segunda capa, la capa de los estéticos, es donde ocurren la mayoría de fallos cuando queréis reproducir un gráfico ggplot. Muchas veces nos olvidamos de cerrar el segundo paréntesis. Abrimos dos porque hay una función y otra, y por lo tanto también tendríamos que cerrar dos. Y después, a veces, aquí ponemos una pipe, pero no, aquí no va una pipe. Todas las capas de ggplot van unidas mediante un, un símbolo más a partir de la primera capa. O sea, aquí sí que va una pipe, pero después ya no. Pues bueno, vamos a ver, por ejemplo, cómo lo unimos, qué estético queremos, cómo nos va a representar qué geometría queremos. Como veis, hay muchas geometrías. Aquí están las de ggplot, hay muchísimas. Vamos a escoger una sencilla, como por ejemplo Geometric Point. Y ya está. Claro, tenemos
un estético, el otro, con este es suficiente, y ya le hemos dicho qué geometría queremos al medio. Pues ya está, podemos meter esta geometría, incluso podríamos meter algún estético más, por ejemplo, el color. El color podemos decir que sea un continente. Ya tenemos pues otro estético. ¿Por qué es un estético? Porque el color nos representa una variable. La diferencia entre un estético y un atributo del gráfico es que el atributo es algo para hacer bonito y en cambio el estético está representando una variable. Aquí es la variable continente que toma varios valores en función de si es un continente u otro y por lo tanto está asignado un color u otro en función del continente. Vamos a ver, por ejemplo, otros estéticos, porque aquí podríamos unir varios estéticos. Aquí ponemos una Geometric Smooth, por ejemplo. Pues ya aquí lo tenemos. Vemos la Geometric Smooth con una línea que representa a través de un algoritmo por donde pasa una línea que represente esta asociación entre esperanza de vida y PIB per cápita. Pues bien, ahora tenemos los estéticos. Podríamos añadir más, pero nos interesa ahora ver un poco más de estas tres capas, que son las esenciales. Tenemos ya la primera, el marco de datos, la segunda, los estéticos, y la tercera, que es una o más geometrías. Podemos ver algo más. ¿Qué son? Perdón. Ahora, los atributos. Pues los atributos son cosas del gráfico para hacer bonitas. Por ejemplo, imaginaos que la línea no la queremos de color azul, sino de color rojo. Pues esto es un atributo. ¿Por qué? Porque no representa ninguna variable, es simplemente el color de la línea. Ya está. No hay ninguna diferencia entre una variable y otra, es simplemente una línea. Podríamos hacer lo mismo con, por ejemplo, la transparencia. Esto también es un atributo porque es simplemente la transferencia que queremos dar a los puntos. Transparencia. Y después, por ejemplo, podríamos darle un color, el azul. Ya lo tenemos aquí. Pues sería una manera de crear atributos y meterlos aquí en el gráfico. Bueno, ¿qué podemos ver? Una cosa importante es que cuando ponemos... Vamos a poner la variable continente otra vez. Otro estético, la variable continente, y lo metemos aquí, en la parte principal, en la segunda capa, lo que hace es, claro, interpreta que cada geometría tiene que obedecer a cada uno de los estéticos que estamos indicando aquí. Por lo tanto, el color continente será aplicable tanto a Geometric Point como también a Geometric Smooth. Aquí vemos que hay una línea por cada continente y también un color, un punto, el color del punto también es por cada uno de los colores. ¿Cómo se puede aplicar un estético a tan solo una de las geometrías? Pues lo metemos aquí. Por ejemplo, imaginaos que queremos los puntos con un estético y en cambio, pues no queremos la línea con estéticos. Pues aquí lo tenemos. E incluso lo podemos hacer un poco mejor. Fuera de los estéticos, aquí pondríamos el alfa. Ahora ya queda un poco mejor. Y después aquí en Geometric Smooth pues le decimos que el color lo queremos negro. Y ya tenemos pues un tipo de representación con estos estéticos y esto es la parte esencial que necesitamos saber para trabajar con ggplot, estas tres capas. Hay un par de cosas más que os quiero enseñar. Primero, que entre la primera capa y la segunda, aquí podemos meter cosas de dplyr, lo que conocemos de dplyr. Por ejemplo, imaginaos que queremos visualizar tan solo los países del continente africano. Pues aquí filtraremos por África. Tenemos aquí la pipe. Aquí va la pipe, no va el símbolo más, va la pipe. Y aquí tenemos el continente africano. Esto ya no nos sirve porque el continente, como tan solo tenemos uno, pues ya no representa, ya no puede representar ningún estético. Ya sería tan solo pues un color. Volvemos a mirar y ya tenemos pues una línea con el continente africano. ¿Qué podíamos hacer de más
aquí en estos estéticos. Bueno, para que no quede tan negro, le quitamos esta parte. Pues podríamos añadir otras capas. ¿Qué podríamos hacer, por ejemplo? Pues las facets es algo bastante bonito de ver o de poner. También hemos visto al principio de todo algún gráfico con facets, y las facets son simplemente diferentes gráficos que nos los pone en modo parrilla. Por ejemplo, aquí podemos poner country. Y ahora está pensando un poco más porque de cada uno de los países de África, que es donde tenemos la selección, pues nos hace una parrilla donde vemos todos los países. Aquí está. Bueno, podría quedar mucho más bonito el gráfico, ¿eh? Podríamos arreglarlo mucho mediante más capas, pero aquí es donde ya podemos ver cosas. Por ejemplo, Libia tiene una tendencia extraña, Botswana también, y en cambio los otros no tanto. Por lo tanto, ya se ven cosas, pero se podría arreglar y hacerlo mucho más bonito. Se pueden añadir muchísimas capas. Vamos a ver una básica, la de Labs, que aquí, por ejemplo, podríamos poner un título, África, por ejemplo. Ya metemos. Voy a quitarla de Facet porque si no va a tardar mucho. Ahora tenemos ya otra capa con el título. Y finalmente, por ejemplo, podemos escoger el tema. Hay muchas maneras de arreglar el tema y aquí os podéis entretener muchísimo a mejorar visualmente el gráfico. Os voy a enseñar una, pero después también, si os metéis en el tema, pues hay muchísimas cosas. Ahora hemos cambiado de tema. Fijaos que teníamos este y ahora hemos cambiado de tema. Estas son algunas de las capas. Hay muchísimas capas para poner, muchísimas maneras de arreglar el gráfico para que se aproxime, si vais aprendiendo, a los gráficos que hemos visto al principio.